Zigzagueando entre diablos domesticados, adagios chiflados y hielos móviles, me acordé que un artista belga dijo que a veces, hacer algo no conduce a nada. En su momento, me pareció una sentencia. Pero al convivir con velocistas que todos los días le ganan al sol, he llegado a pensar que era una sugerencia. Una invitación a reflexionar. A veces, hacer algo no conduce a nada. Pienso que si solo a veces hacer algo no conduce a nada, debe de haber otras veces que hacer algo, si conduzca a otro lado. Pero, ¿cuándo sí? ¿Y cuándo no? ¿En qué momento las acciones son movimiento? La mayoría de los trabajos que he tenido no requieren un ápice de subjetividad, imaginación, ni pasión. Cocinar menús ya diseñados. Lavar retretes que no me dejan ocupar. Construir casas para que nadie viva. Transportar comida que nadie se va a comer. A decir verdad, varias actividades fuera del entorno laboral no requieren un ápice de subjetividad, imaginación, ni pasión. Pausa. ¿Hay alguna actividad fuera del ámbito laboral? ¿Hacemos algo fuera de la lógica productiva? Llegar a la escuela a las 7 de la mañana, comprar el teléfono de moda, escribir una tesis, hacer arte, subir una foto a Instagram. En todos esos casos, la acción no moviliza, estanca. Entonces, ¿es la lógica productiva la que provoca que hacer algo no conduzca a nada? Si el espíritu del capitalismo enmarca todas nuestras acciones y las destina a la producción, ¿ya solo nos queda ver series? ¿Ya solo nos queda compartir una infografía? ¿Ya solo nos queda decir, sí soy? ¿Ya solo nos queda sobrevivir? Si el mundo está de la verga, ¿ya por eso vamos a dejar de hacer cosas? ¿Qué hay de las personas que domestican diablos, cargan edificios y corren contra el sol? Cada que no estoy conectado a internet me entretengo rumiando estas preguntas. En esos momentos de incansables soliloquios me he dado la autoridad de diagnosticar a las juventudes del país, del mundo, e incluso a las de la galaxia, con un severo caso de miopía con respecto al tiempo. Es tan preocupante el dictamen, que ni siquiera los recuerdos de aquellos tiempos en los que todo era mejor sirven como paliativo a la ceguera. De hecho, la empeora. Nos nubla la vista ya maltrecha con un velo de cólera y rabia. ¿Cómo es posible que en 70 años se acabaran el agua, el aire y el espacio? Han desaparecido el futuro de nuestro horizonte. Pero el cansancio de nuestros ojos no es gratuito, la rabia no es un capricho, ni mucho menos incapacidad de gestionar nuestras emociones. ¿Qué se puede esperar de las constantes crisis financieras? De los incansables asesinatos de montañas, de los genocidios maquillados como guerras, de los likes que no llegan. ¿Cómo los ojos no se cansan si lo único que ven es muerte? ¿Cómo no desplazar el movimiento por sobrevivencia? Sin el futuro como horizonte. ¿Qué acción puede conducir a algo? ¿Qué acciones pueden aliviar la angustia de no tener un planeta? ¿Qué hay de las personas que domestican diablos, cargan edificios y corren contra el sol? No es que quiera vivir para siempre. Pero, estaría chido que las infancias de mi unidad habitacional pudieran disfrutar al menos un poco de lo que las tatarabuelas disfrutaron. Entonces, ¿qué hay de las personas que domestican diablos, cargan edificios y corren contra el sol? ¿Qué acción puede conducir a algo? Ante este panorama, y, en este panorama, pienso en el arte. Esa cosa, concepto, ente, o algo, cuyas interminables definiciones mantienen una constante, la participación humana. Pienso en el arte durante aquellas actividades que no conducen a nada, trapeando, cargando, aplanando, o poniéndole buena cara a un cliente. Pero, pienso en el arte no como horizonte, sino como herramienta. No pienso el arte como horizonte porque busco distanciarme de esos pelones que... Cabe aclarar que tengo en cuenta que no son todos los pelones, pero vamos, siempre es un pelón. Pero bueno. No pienso el arte como horizonte porque busco distanciarme de esos pelones que, abrumados, igual que yo, por los estrechos límites en los que nos enmarca el capitalismo, salen a la defensa de la autonomía del arte. Esa autonomía que coloca al arte como un acto que se desarrolla en paralelo a la sociedad y la historia y no trenzado en ella.
Busco distanciarme de esos pequeños burgueses que, impotentes ante la monstruosidad del sistema, han abandonado el antagonismo y se esconden detrás de frases como «nada estructuralmente va a cambiar». Y han transformado la acción política del arte en pura representación del conflicto. Busco distanciarme de esos pequeños burgueses que, sin verdaderamente pensar en el sinsentido que conlleva toda praxis humana, usan esa palabra. Sinsentido. Y una vez regurgitando el fonema, se atreven a acentuar el hecho diciendo nada tiene sentido. Se montan en el sinsentido. Para justificar su pasividad. Para justificar su complacencia ante el opresor. Para justificar su falta de contundencia a la hora de condenar los actos genocidas sobre el pueblo palestino. Busco distanciarme de esos pequeños burgueses que, para preservar un estímulo económico gubernamental, retratan una piedra en vez de arrojarla. Entonces, ¿qué hay de las que domestican diablos, cargan edificios y corren contra el sol? ¿Qué queda del arte como herramienta? Afortunadamente, las voces de compañeroas que desde geografías sureñas buscan el común y piensan el mañana desplazan la desesperanza. Desplazan el sinsentido pequeño burgués. No, no son las voces de compañeroas las que desplazan la desesperanza. Lo diré de otra manera, lo diré mejor, las acciones de compañeroas que desde geografías sureñas construyen el común y siembran el mañana desplazan la desesperanza. Desplazan el sinsentido pequeño burgués. Aquellos que frente a la hidra bajan el pincel y levantan una olla comunal. Apagan la compu y organizan el baile. Producen ropa para calentar en el frío y refrescar en el perreo. Sueltan la cámara y alzan el puño. Aquellos quienes el peso de llamarse artistas no les hace olvidar que son pueblo. Entonces, pensar el arte como herramienta frente a desesperanza, frente al sinsentido, es pensar en las que domestican diablos, cargan edificios y corren contra el sol. Es pensar que sí, que el mundo está de la verga. Pero no por eso vamos a dejar de hacer cosas. No por eso vamos a dejar de hacer arte. Arte para la revolución. Arte para comer más rico. Arte para descansar más tiempo. Arte para trabajar menos. El sinsentido que abruma al pequeño burgués en el arte y en general es muy claro. Ante el asedio de la voz que repite, a veces hacer algo no conduce a nada. El pequeño burgués se asusta, es sobrepasado, y desesperanzado, concluye, hacer algo nunca conduce a nada. Al pequeño burgués solo le queda ver series, solo le queda compartir una infografía, solo le queda decir, sí soy, solo le queda sobrevivir. El sinsentido que nos abruma a las proletarias en el arte y en general es más difuso. Ante el asedio de la voz que repite, a veces hacer algo no conduce a nada, a las proletarias nos asusta, pero no nos sobrepasa porque es más la rabia. Las proletarias construimos una esperanza realista que, si bien no permite ver un horizonte diferente pues no cura la ceguera, nos da la oportunidad de plantarnos frente a la hidra sin bajar los brazos. Ante el sinsentido que nos plantea el monstruo, ¿qué disputas si ya te he quitado todo? Respondemos, el mañana. Las que domestican diablos, cargan edificios, y corren contra el sol transformamos el sinsentido. No nos inmoviliza. Con la esperanza realista aparecen todas esas veces en que hacer algo sí conduce a algo. Todas esas veces en que nuestra acción, artística o no, le beneficia a la comunidad.